Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar el capítulo de neonatología. Soy el doctor Samarés Obeso Ángel, pediatra neonatólogo con especialidad también en oxigenación por membrana extracorpórea neonatal, actualmente laborando en el Instituto Nacional de Salud del Niño de la sede de San Borja. El primer tema a tratar va a ser adaptación fisiológica del recién nacido. Un tema muy importante que siempre es el inicio y la pauta para todo lo que es el manejo del recién nacido normal y por consecuencia el recién nacido patológico. Una imagen muy clara es de cómo llegamos desde el intraútero de la mamá hacia el extraútero, cómo es que nos podemos adaptar, cómo es la evolución que tomamos en esos dos pasos. Tenemos cambios fisiológicos, algunos muy representativos, algunos con alguna menor repercusión, pero muy importantes. Cómo pasamos de lo que es la vida intrauterina hacia la vida extrauterina. Tenemos que conocer los mecanismos de homeostasis, la maduración de órganos y sistemas, y cómo es que generamos estos mecanismos para lograr una adecuada supervivencia, y esto conlleva una adecuada adaptación a la vida extrauterina. Para eso tenemos algo muy importante y que es el inicio de todo, la adaptación cardiorrespiratoria al nacimiento. Tenemos etapas desde la adaptación pulmonar, cómo es que nosotros tenemos esa secreción del líquido pulmonar para favorecer el crecimiento del aparato respiratorio, la reabsorción de este líquido pulmonar cuando nos preparamos a la salida al extraútero, cómo es la adaptación respiratoria, la adaptación circulatoria, cómo cambiamos desde una circulación fetal hacia una circulación postnatal. Dentro de lo que es la transición del recién nacido, mucho va a afectar qué medicamentos ha consumido la madre, tanto el uso de anestésicos, el uso de sedantes, uso de opioides en otras localidades, el consumo de sustancias adictivas en la madre, cómo esta va a afectar al recién nacido. Dentro de las primeras horas de vida, el recién nacido va a haber ciertos cambios bioquímicos, cambios físicos. Cómo este responde frente al parto, cómo se adapta hacia lo que es la vida extrauterina. Va a haber una secuencia de eventos que comienza horas antes a lo que es el periodo expulsivo. Este trabajo de parto va a generar un estrés en el recién nacido, la cual va a llevar a una descarga simpática, un estímulo hormonal, estímulos neurobioquímicos. Y estos cómo van a afectar en la transición del recién nacido en lo que es la adaptación cardiorrespiratoria. Van a haber cambios en la frecuencia cardíaca, van a haber cambios en lo que es el color del recién nacido, la respiración, el esfuerzo respiratorio, actividad motora, cómo se va desempeñando la función gastrointestinal y cómo logra mantener una adecuada temperatura corporal. Eso es el inicio de la transición del recién nacido. Desmond es un médico neonatólogo que, si bien es cierto, es un pediatra que del año 1966 hace una descripción de los primeros momentos del recién nacido. Cómo es que este da una determinada variación en las primeras horas. Se tiene bien claro que cuando un recién nacido nace, los primeros 30 minutos es un gran periodo de reactividad. Hay cambios simpáticos, descargas neurobioquímicas, todas las que son aminas, aumenta la frecuencia cardíaca, el bebé está mucho más activo, puede haber una disminución de la temperatura ya que se está adaptando a un medio nuevo. Seguido de esto, entre los 30 minutos de nacido y las 2 horas a posterior, hay un periodo en el cual la respuesta disminuye. Puede durar, si bien es cierto, de 2 a 6 horas, como puede durar menos, las 2 primeras horas. Pasado esos primeros momentos, tenemos un segundo periodo de reactividad, con una duración de 2 a 8 horas, y acá se van a producir cambios súbitos a lo que son los diferentes estímulos del extraútero. Tenemos una gráfica ya muy conocida, representada en la gran mayoría de libros de neonatología, cómo esto va cambiando, tanto el color, desde una cianosis que dura los primeros minutos, luego va pasando a un rubor al llorar y cambios rápidos de color frente a estímulos.
la respiración, cómo se va auscultando desde estertores, se ve la presencia del aleteo nasal, una respiración ruidosa, presencia de retracciones, ya que se tiene que pasar un proceso fisiológico en la cual es esta reabsorción del líquido pulmonar el cual favorecería el crecimiento del aparato respiratorio. Luego se va viendo un tórax en tonel, la frecuencia respiratoria como la que se encuentra en un pico llega hacia una meseta y la cual va disminuyendo, y después ya es muy reactiva a estímulos. Los ruidos cardíacos, cómo se hacen desde ruidos intensos, fuertes, regulares, y esto es durante el primer periodo de reactividad, en el cual va seguido de una disminución de la frecuencia cardíaca. Llega a un valle para luego llegar a un segundo periodo de reactividad, en la cual, por presencia de estímulos externos, va a permitir que se incremente la frecuencia cardíaca. Cómo varía la actividad motora desde un estado de alerta, pasa por el sueño y luego ya es variable, ya es muy susceptible a todos los estímulos externos. Igual como hay la presencia de mucus en lo que es el aparato respiratorio, en lo que es el aparato gastrointestinal, como desde una aparición desaparece en el primer periodo de hipoactividad y luego en el segundo periodo de reactividad vuelve a aparecer. El intestino también, como en un primer momento no hay presencia de ruidos hidroaéreos, a posterior aparecen los ruidos y con la generación subsecuente de la eliminación del meconio. Esto fue lo que describió Desmond entre los años 60 y los años 70, cómo es que el recién nacido se adapta a un medio nuevo. Y vamos viendo la adaptación cardiorrespiratoria y en un primer momento la adaptación pulmonar. La adaptación pulmonar, que es un reto para este recién nacido. Muchas situaciones adversas, situaciones anómalas se producen durante la adaptación pulmonar y cardiorrespiratoria. Una parte importante es la secreción del líquido pulmonar fetal. ¿Cuál es su principal función? El desarrollo y crecimiento pulmonar. ¿Dónde se produce este líquido pulmonar fetal? Y en el epitelio alveolar, con una composición muy diferente al plasma y al líquido amniótico. Tiene ciertas sustancias que van a permitir y van a favorecer el crecimiento pulmonar. Hay unos canales epiteliales que lo vamos a tocar a continuación mediante un gráfico, en la cual la producción va a depender principalmente del movimiento transepitelial de cloro. Y esta tasa de producción no es la misma durante todo el periodo de gestación. Comienza con solamente la producción de 5 mililitros por kilo por hora, para luego ir variando y llegar al término con una producción de 30 cc kilo por hora. Muy importante esta variación. Si tenemos durante las primeras semanas de gestación una presencia de escasa producción de líquido pulmonar fetal, va a haber un pobre desarrollo del parénquima pulmonar y con todas las consecuencias secundarias. Ya cuando estamos comenzando el trabajo de parto, se dice hasta un 40%, 6 horas antes del expulsivo, la reabsorción del líquido pulmonar fetal. Esto es muy importante para lo que es la transición a la ventilación pulmonar. El 60%, como hemos dicho en un inicio, se reabsorbe antes y durante el trabajo de parto. ¿Cómo cambia esa secreción de cloro que había en un inicio por esta reabsorción de sodio en los canales epiteliales de sodio? Mecanismo por el cual va a ser muy importante en esta patología que es la taquimia transitoria del recién nacido. Ya se deja una teoría de lado en la que hay un menor porcentaje de compresión de los pulmones durante el parto vaginal, cosa que se creía antes y que se asumía como una situación muy importante para la reabsorción del líquido pulmonar fetal, el cual ya quedó descartado. Durante el nacimiento ocurre una expansión pulmonar y drenaje linfático. Esas son desde las primeras respiraciones del recién nacido. Y una reabsorción completa de todo el líquido pulmonar fetal se alcanza a las 6 horas de vida. Por eso que una de las primeras causas de dificultad respiratoria es el periodo de adaptación. ¿Cómo se enfrenta este recién nacido hacia el medio extrauterino? Tenemos una imagen del alveolo, lo dividimos en la mitad, en el periodo en el que se encuentra durante la fase de producción de líquido, toda la secreción del líquido pulmonar fetal, y una segunda fase cuando ya estamos eliminando el líquido. Vemos que estos canales
son los canales epiteliales de sodio, que se encuentran en la superficie en el epitelio y en el epitelio alveolar, cosa que hay una secreción activa de cloro hacia el espacio aéreo, y eso va a favorecer la síntesis del líquido pulmonar fetal, cosa que cambia cuando se acerca el parto. Ya un 60% ya comienza a reabsorberse. Estos canales epiteliales de sodio, por medio de descargas simpáticas, hacen una configuración en su estructura y ya se va a producir una reabsorción de sodio, en el cual va a jalar lo que es el líquido pulmonar fetal hacia lo que es el endotelio, hacia los vasos sanguíneos, y esto va a ser reabsorbido a través del sistema linfático. Y así se produce la reabsorción del líquido pulmonar fetal para que el recién nacido se adapte hacia el medio extrauterino. Otro tema muy importante es la adaptación circulatoria que hace este recién nacido. Cuando hablamos de adaptación circulatoria, no hay que dejar de lado nunca lo que es la adaptación cardiorrespiratoria, van mucho de la mano. Tenemos una circulación previa, que es la circulación fetal, con características diferentes en cómo son estas estructuras intrauterinas que afectan al recién nacido. Una característica es que el flujo sanguíneo pulmonar sea bajo, debido a que la resistencia vascular pulmonar, los vasos pulmonares se encuentran muy contraídos, y eso hace que no haya un adecuado flujo sanguíneo pulmonar, debido a que la función pulmonar es tomada netamente por la placenta, es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Y con una segunda característica de la circulación fetal, que la resistencia vascular sistémica se encuentra relativamente baja, debido a que está tomada todo por la placenta. Existen ciertos shunts, cortocircuitos, que son dados de derecha a izquierda, a través del foramen oval y del ductus arterioso. Y no olvidemos, cuando no hay una pregunta, ¿cuáles son los principales cortocircuitos en el recién nacido? Comienza desde el conducto venoso de Arancio, el foramen oval y el ductus arterioso. Les he traído un cuadro que nos explica cómo es la circulación fetal. Tenemos en un inicio la placenta, que es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Va a llevar sangre a través de la vena umbilical, sangre oxigenada, llega al sistema portal, en la cual un 50% de esta sangre que proviene de la placenta se va hacia el conducto venoso de Arancio, y posteriormente llega a la vena cava inferior, y el otro 50% llega hacia el sistema portal. De la vena cava inferior va a pasar a lo que es la aurícula derecha, pasa posteriormente a la aurícula izquierda a través del foramen oval. De la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, irriga las arterias coronarias, posteriormente las arterias carótidas. En otra instancia, lo que es la aorta perfunde todos los órganos, y después de las arterias ilíacas salen lo que son las arterias umbilicales. Antes de eso, de la aurícula derecha viajaba la sangre hacia el ventrículo derecho, donde había una alta resistencia pulmonar, va hacia las arterias pulmonares, y las arterias pulmonares, por la alta resistencia vascular pulmonar, 2/3 viaja hacia el ductus arterioso para irrigar la aorta. Tenemos dos caminos en la cual la aorta es irrigada: de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo y hacia la aorta. Y la otra es el shunt, como el pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho y por medio del ductus arterioso. Estructura que es normal en el feto. Este es un gráfico publicado en una revista actual, en la que trata de explicar lo mismo, nada más que toma en consideración una imagen, lo que es el ductus venoso o conducto venoso de Arancio, pero de ahí la consecuencia es la misma, las imágenes son las mismas. El flujo sanguíneo pulmonar va a estar regulado por ciertos mecanismos estructurales, mecanismos funcionales. Tenemos que la vasoconstricción pulmonar, esta alta resistencia vascular pulmonar, va a estar producida por las endotelinas y leucotrienos. Endotelinas que se produce en la circulación placentaria, y una vasodilatación pulmonar dada por el óxido nítrico y la presencia de prostaciclinas número 2. Un balance de esto va a permitir una adecuada oxigenación y un adecuado volumen pulmonar.
Durante la transición cardiorrespiratoria en el recién nacido tenemos muchas características y cómo se inicia la respiración. Va a haber con los primeros movimientos respiratorios, las primeras respiraciones, una expansión pulmonar, la cual va a incrementar la presión arterial de oxígeno y va a disminuir la presión arterial de CO2. Con estos mecanismos en la que hay una mejora en la circulación pulmonar, también disminuye la resistencia vascular pulmonar y va a llevar a la reabsorción del líquido pulmonar fetal. No solamente es la parte respiratoria va a influenciar sobre la parte cardiovascular. Si se incrementa la presión parcial de oxígeno, disminuye la presión parcial de CO2, esto va a hacer que se cierre el ductus arterioso, con dos caminos que tiene: un primer cierre funcional y un segundo cierre anatómico, cosa que lo vamos a ver en unos minutos. Si se cierra el ductus arterioso, va a haber un incremento en el flujo sanguíneo pulmonar, va a haber mayor llenado en la presión de la aurícula izquierda, lo que va a favorecer al cierre del foramen oval. Otras características de la adaptación cardiorrespiratoria no solamente es la adaptación cardiovascular, sino cómo representa el miocardio frente a los diferentes cambios. El miocardio neonatal, cuando necesita incrementar el gasto cardíaco, se produce una sobrecarga de volumen. Eso es una diferencia muy grande entre el recién nacido y el feto. Y cómo se van desarrollando de manera morfológica los beta receptores que influencian mucho sobre el gasto cardíaco. Otra situación bioquímica también muy frecuente es el incremento de hormonas tiroideas, cómo se incrementa la T3, la T4 durante las primeras 24 horas del nacimiento, lo que favorece un aumento del gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. Situaciones muy importantes en la adaptación cardiorrespiratoria. Dentro del cierre del ductus arterioso, estructura anatómica propia de la circulación fetal, tenemos dos tipos. Un tipo que es el funcional, se deben a mecanismos bioquímicos, cómo es que mejoró la expansión pulmonar, cómo es que mejoró la presión arterial de oxígeno, cómo que disminuyeron estas sustancias vasodilatadoras para favorecer a las sustancias vasoconstrictoras. Entonces hay una contracción de la musculatura lisa de la pared del ductus que es estimulada por el aumento de la oxigenación. Esto en las primeras 24 a 48 horas. Para posteriormente realizar un cierre anatómico. Un cierre que es básicamente por estructuras anatómicas. Se va a producir una destrucción del endotelio, una proliferación de la subíntima y que se forme un nuevo tejido conectivo. Pero la gran pregunta, ¿dónde está la comunicación del ductus arterioso entre la arteria pulmonar izquierda y la aorta descendente? Esta, la cual había un shunt en la circulación fetal, debe ser abolida durante la época neonatal. Los trastornos del ritmo en relación a una maduración del seno cardíaco también se van modificando. Y a su paso la frecuencia cardíaca. Como en los primeros 15 minutos de nacido, en el primer periodo de reactividad, cómo se va a ir incrementando esta frecuencia cardíaca de 120 hasta 180 latidos por minuto, con una tasa promedio de 160 latidos por minuto. Luego ya al estabilizarse varía, se amplían los rangos, ya no solamente de 120 a 180, sino de 80 a 180 latidos por minuto. 80 en el periodo de menos reactividad, 180 en un periodo de mayor reactividad, entre 120 y 140 latidos por minuto. Un tema importante dentro de la parte de la adaptación cardiorrespiratoria, que es a la que trae consideración el manejo de la reanimación cardiopulmonar, debido a que es el problema de adaptación más grave y algo más frecuente en el recién nacido. Cosa que lo tenemos que aprender muy bien, cuáles son los pasos normales para conocer los pasos patológicos. La termorregulación es un punto clave en el manejo del recién nacido. Manejo del recién nacido sano, manejo del recién nacido críticamente enfermo. Nosotros cuando estamos en el intraútero es un ambiente completamente diferente. No hay bulla, hay mayor cantidad de silencio. Estamos evadiendo todo lo que es el frío del exterior. Regulamos algo mejor la temperatura. Nos favorece la administración de nutrientes mediante la circulación placentaria. Entonces,
vamos a tener ciertos mecanismos en la termorregulación, mecanismos que nos van a hacer que perdamos o que ganemos calor. Son 4 los mecanismos. Radiación es la que se produce cuando la energía térmica se intercambia entre 2 cuerpos a distancia. ¿Cuáles son 2 cuerpos a distancia? Ejemplo, paredes de la incubadora, vidrios, toda zona exterior, por medio de unas ondas del espectro electromagnético. Siguiente mecanismo, el de la conducción. Se intercambia calor entre sólidos. Frente a lo que son las sábanas, si yo tengo unas sábanas frías, también voy a perder cierta cantidad de calor. Pero a todo esto, ¿cuál es la temperatura ideal de una unidad de cuidados intensivos, de una sala de partos? Viene a ser dada entre los 24 y 28 grados centígrados. La convección viene a ser el intercambio de calor entre un sólido y un fluido. Ese es el mecanismo por el cual se da la transmisión de calor durante la permanencia en una incubadora. Y la evaporación es la pérdida de calor con el paso del agua a vapor del agua. Evaporación, una de las causas más frecuentes y altamente nociva para lo que es la pérdida de vapor de agua, ¿no? Todo lo que son pérdidas insensibles. Pero ¿por qué el recién nacido tiene mayor probabilidad de pérdida de calor y la termorregulación es todo un problema de adaptación? Tiene una alta relación de superficie corporal con respecto a su volumen total. Entonces tenemos un menor aislamiento cutáneo, está muy disminuido, y más aún si hablamos de un prematuro que no tiene un desarrollo cutáneo adecuado, no hay un adecuado control vasomotor, la postura corporal. Si mencionamos cuál es la postura corporal del recién nacido, viene a ser la cuadriflexión. Estos brazos encogidos, las piernas también disminuyen la superficie corporal. A diferencia si yo tengo un recién nacido críticamente enfermo, con un hipotónico, va a haber unas extremidades en extensión, tanto en miembros superiores como inferiores, y va a favorecer a esta pérdida de calor aún más. Tenemos mecanismos de producción de calor, no solamente es pérdida. Es una termogénesis no termorreguladora y la termorreguladora. La no termorreguladora es cómo genero calor desde un metabolismo basal, la actividad muscular espontánea del recién nacido, estos movimientos que va a generar el recién nacido, estas contracturas musculares normales que se va a presentar el recién nacido y la acción dinámica de los alimentos. ¿Cómo es que los alimentos, en especial la leche materna, genera la producción de kilocalorías en relación a los kilogramos de peso? La termogénesis no termorreguladora se va a dar por el metabolismo de la grasa parda. La grasa parda, que es un tejido muy vascularizado, inervado altamente por estas sustancias simpáticas, ¿qué es lo que va a generar? Un estímulo que yo necesito generar calor, voy a hacer una descarga simpática, noradrenalina, adrenalina, y va a favorecer a la lipólisis de esta grasa y a la generación de calor. ¿En dónde tenemos ubicada la grasa parda? En el área del mediastino anterior, en el área interescapular, en el área cervical, rodeado todo lo que son los vasos sanguíneos, en el área perirenal. Ahí se va a encontrar ubicada en mayor proporción lo que es la grasa parda y va a permitir la generación de calor. Pero no solamente es cómo yo produzco y genero calor, sino en qué ambiente me encuentro. ¿Qué cosa es el ambiente térmico neutro? Es un rango de temperatura ambiental en el cual la tasa metabólica, cuánto oxígeno consumir, es mínimo. Y acá la termorregulación se va a lograr sin un control vasomotor. Es el ambiente térmico adecuado en pacientes críticamente enfermos. Por ejemplo, paciente en shock, recién nacido, muy infectado, yo requiero este ambiente térmico neutro para que toda su energía, todo esto no se consuma más de lo debido, ya que con la tasa metabólica se encuentra incrementada. Acá vamos a encontrar un equilibrio entre el medio ambiente y el recién nacido. Si nos preguntan, ¿el solo hecho de tener una temperatura corporal normal va a ser igual a un ambiente térmico neutro? No.
Eso no va a ser así. La siguiente pauta es la adaptación metabólica. Cómo estos órganos endocrinos van a tener cierta modificación para lo que es la adaptación. Una de las cosas importantes, una de las principales fuentes de energía, la glucosa fetal. La madre es la que aporta la glucosa por medio de la placenta. Hay una difusión facilitada en la que va a permitir esa transferencia del aporte de carbohidratos. Viene a ser dada el 70% de energía del feto, va a estar dada por la glucosa. El mecanismo de transporte va a ser la difusión facilitada, en la cual va a generar un aporte continuo, no dependiente de los depósitos tanto de glucógeno o mecanismos de gluconeógeno. Características en el feto: él produce su propia insulina, la madre no transmite insulina. Eso va a hacer que se incrementen los depósitos de energía, glucógeno, grasa, que se desarrollen productos enzimáticos, y mediante su propia secreción de insulina va a permitir que la glucosa sea una glicemia que debe estar en relación al 70-80% de la madre, o sea, 2/3 de la glicemia materna. Dentro de lo que es el tema de la glucosa es cómo se adapta al medio ambiente, ¿no? Es como al nacer van a haber ciertos cambios, en la cual la placenta desaparece por completo y ya la glucosa va a variar. Posteriormente a la extracción placentaria, la glicemia va a alcanzar un nadir que se da entre la primera y segunda hora de vida, pero en el recién nacido sano este paso se va a autolimitar. Una de las características es porque incrementan las catecolaminas, incrementa el glucagón, incrementa el cortisol, que son las hormonas contrarreguladoras de la glicemia, y a su vez disminuye la insulina para favorecer a la glucogenólisis, neoglucogénesis y lipólisis. En un inicio la alimentación enteral se consolida, el óptimo equilibrio de estos mecanismos. O sea, ya la nutrición pasa a ser fuente de glucosa y ya no la placenta. Cuando hablamos de un aporte de glucosa en el recién nacido a término, vamos a estar usando nuestras reservas de glucógeno. Cómo es que a partir de una glucogenólisis se va a producir glucógeno y glucosa, y la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. En el pretérmino es todo un mundo diferente. Tenemos escasos depósitos de glucógeno, los sistemas enzimáticos van a estar inmaduros, el tejido adiposo va a ser mucho menor. No solamente es la parte respiratoria, la parte metabólica que le va a permitir subsistir este recién nacido, sino la manera de ver cómo es que se va a nutrir, cómo está la adaptación gastrointestinal. Tenemos un inicio, cómo es que varían estos patrones de alimentación. Desde que las 11 semanas aparece el primer reflejo de deglución, pasado por la deglución del líquido amniótico. A las 24 semanas el reflejo de succión. A las 32 semanas ya está generando una mejor succión, reflejo de orientación u hociqueo. A las 34 semanas está coordinando la succión de eglución. Y a estas 34 semanas, si yo tengo menos esta semana, me nace un prematuro, lo mejor es iniciar la alimentación por una sonda orogástrica, porque es la que me va a permitir una mejor nutrición, ya que este niño no puede coordinar ni la succión ni la deglución. Y a las 37 semanas ya se produce una coordinación, succión, deglución y la respiración. Esto va a ser una succión nutritiva. Otras situaciones dentro del aparato gastrointestinal, cómo varía, es que inicialmente la nutrición está muy limitada. Luego la cámara gástrica y la capacidad gástrica se van a incrementar para adaptarse a la ingesta. En un inicio, ¿cuánto es la capacidad gástrica? El 1% del recién nacido. Ejemplo, un bebé que pesa 3 kilos, ¿cuánto de leche debería recibir en un inicio? Sería solo 30 ml cada 3 horas por succión. El vaciamiento gástrico asociado a toda la inmadurez gastrointestinal se va a producir de manera más lenta, entre las 2 y las 4 semanas. Y este va a favorecer también un vaciamiento gástrico lento en relación a otras características anatómicas anormales en la que el esfínter del cardio se encuentra inmaduro. Va a favorecer a la regurgitación. No hay que olvidarnos cómo es la eliminación de meconio, que se produce generalmente en las primeras 12 horas en el 70%. Entre las 12 y 24 horas se va a eliminar un 25%, y entre las 24 a 48 horas solamente un 5% de eliminación de meconio.
Por lo demás, ya sería recomendable estudiar al niño. Dentro de lo que es el metabolismo hepático, es como el hígado va yendo desde una zona inmadura alcanzando hasta la máxima madurez. Pero esto no se ve reflejado solo en valores de laboratorio, sino en el metabolismo de los carbohidratos. Cómo comienza la producción y regulación de almacenes de glucosa, cómo hay un déficit temporal de los factores de coagulación, tiempo de coagulación prolongado, en especial de todos los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, factores del 2, 7, 9 y 10, y cómo es que disminuyen los factores de hierro por una inmadurez hepática. Dentro de la adaptación renal es muy importante y cabe señalar cómo es el proceso de nefrogénesis, la cual finaliza a las 34 o 36 semanas de gestación, aproximadamente de 700.000 nefronas que estaban en un inicio a completar 1 millón de nefronas durante la época adulta. Las primeras nefronas van a aparecer en el primer trimestre, 9 semanas de edad gestacional, van a generar una mejor producción de orina de 10 a 12 semanas de edad gestacional. Cuando alcanzamos las 20 semanas de edad gestacional, alcanzamos que de los 5 mililitros de orina que forman el 90% del líquido amniótico. O sea, aumenta el 50% del líquido. Las 20 semanas de edad gestacional va a haber una producción desde los 5 mililitros de orina que forman el 90% del líquido amniótico hasta los 50 mililitros por hora de orina a las 40 semanas de edad gestacional, siempre en aumento. Otra de las características de la maduración renal es cómo se produce una disminución en la filtración glomerular. Cómo esta capacidad tubular de reabsorción es limitada. Ejemplo, en los recién nacidos pretérmino, con mayor probabilidad de hipocalemia, acidosis metabólica y de una función ácido-base mucho mejor en el recién nacido a término. Esta respuesta tubular está muy disminuida frente a la aldosterona. Va a haber menor retención de sodio, mayor excreción de potasio, va a haber una limitación en la capacidad de la dilución de la orina y especialmente en la capacidad de dilución de concentrar la orina. O sea, son mecanismos muy importantes que se van a generar conforme va pasando el tiempo, va alcanzando madurez este recién nacido. Seguimos con una capacidad limitada para acidificar la orina, nos lleva a una proteína transitoria, no es que no comemos bien, ¿no? A una proteína transitoria, esto retrocedemos. Va a llevar a una capacidad limitada, con capacidad para acidificar la orina, una proteinuria transitoria. Por más que haya una adecuada alimentación, un adecuado aporte proteico, el recién nacido tiene mayor cantidad de proteinuria. Y ni qué decir del recién nacido pretérmino. Y una de las cosas favorables es cómo los corticoides antenatales generan no solo una madurez del aparato respiratorio, no solo de la matriz germinal, sino que me aceleran la maduración renal para una adecuada función. Y en eso está, ¿en qué momento eliminamos la micción? Se dice que la primera micción del recién nacido, ténganlo por seguro, es en la sala de partos o sala de atención inmediata. En las primeras 12 horas se elimina hasta un 70% de los pacientes, antes de las 24 horas el 93% de los pacientes y para las 48 horas el total de recién nacidos miccionó. Si no ha miccionado es una causa secundaria. Tenemos la adaptación hematológica, cómo varía, ¿por qué? Porque durante la etapa de fetal va variando la zona de producción de estos precursores hematopoyéticos. Como en estos primeros 2 meses la producción, la hematopoiesis fetal va a ser dada en el mesénquima previtelino y entre el mes y medio y los 7 meses se inicia en lo que es el hígado y desde los 3.5 meses a 9 meses ya la zona cambia, ya no es en el hígado ni es en el mesénquima previtelino, sino en la médula ósea roja. Médula ósea ya muy similar a la del adulto. La hemoglobina fetal es una característica antes del parto que está abarcando el 50 al 70% del pool de hemoglobina que es al nacer, y esta va variando su conformación de hemoglobina fetal a una hemoglobina adulta que se va a alcanzar a un promedio de los 6 meses.
Tenemos otra característica: hay niveles más bajos de la eritropoyetina con una respuesta muy deficiente a las 24 horas. Por eso es que se plantea en un inicio el uso de eritropoyetina recombinante humana en el recién nacido pretérmino en especial. Antes se pensaba, si yo le doy más eritropoyetina recombinante humana al recién nacido prematuro, ¿qué es lo que va a suceder? Va a requerir menor número de transfusión, la cual no fue demostrado en un metaanálisis Cochrane, pero lo que sí demostró es que si tiene buena evidencia, es recomendable seguir usando. Hay una disminución de lo que son los reticulocitos de un 6 al 10% al nacer, hasta menos del 1 al 3% en el quinto día. Una característica de la hemoglobina del recién nacido, y muy aparte de cómo evoluciona de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto, son los valores. Tiene 17-19 gramos por decilitro un recién nacido en la primera semana. Otra característica es que el glóbulo rojo del recién nacido tiene mayor tamaño que el adulto. Tiene una alta concentración de hemoglobina fetal, menor tiempo de vida media del glóbulo rojo en el prematuro, la cual va a llevar a una fragilidad globular, fragilidad osmótica y aumento del consumo de energía. Y lo que sí es conocido es que el hematocrito mayor del 60% se asocia en unos primeros momentos al hematocrito de un recién nacido, y esta disminuye un 55% durante la primera semana. Dentro del primer tema es muy importante la adaptación cardiorrespiratoria del recién nacido. Las otras partes de la adaptación, tanto metabólica, hematológica, gastrointestinal, es importante. Pero en los primeros momentos, en la evolución del recién nacido, cómo se adapta al medio ambiente, definir recién nacido necesita que yo como personal de salud lo ayude a respirar, cosa que el tema ahora es ayudando al recién nacido a respirar, cosa que está muy en boga. Pero como tal es altamente importante conocer la parte normal de la adaptación cardiorrespiratoria, cómo es esta evolución que Desmond lo describió muy claro, y muy claro está en los slides previos que les he mostrado. Y ahora vamos a la recepción del recién nacido, el qué hacer, cómo enfrentar a un recién nacido sano y enfermo a la vez. Tenemos lo que es la atención inmediata del recién nacido, es el cuidado que debe recibir el recién nacido al nacer. Tenemos ciertos objetivos: detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia vital. Dentro de estas situaciones, la más importante es la depresión cardiorrespiratoria, una mala adaptación cardiopulmonar. El recién nacido está completamente alterado. Cuidar la termorregulación, que la sala de partos tenga una temperatura ideal, dicen de 26 a 28, 24 a 28, 25 a 30 grados, pero que tenga una temperatura ideal. Muchas veces la sala de operaciones, la sala de partos no tiene un sistema de control de temperatura, y vemos cómo la hipotermia puede afectar a este recién nacido. Tenemos que tener, sí, durante la atención inmediata, una primera evaluación del recién nacido y un examen físico. No para hacer una evaluación detallada, sino detectar cómo es la evaluación cardiorrespiratoria, requiere más ayuda, cómo está la escala Apgar, la que me va a medir la adaptación al extraútero, y descartar malformaciones mayores. Estas malformaciones que me ponen en riesgo vital. ¿Y cuál es la edad gestacional? Tema muy importante para poder valorar y enfrentar al recién nacido. Uno de los aspectos más importantes es la recepción del recién nacido en sala de partos. ¿Cuál es el concepto que yo debo tener? Esos pasos iniciales de la reanimación, ¿cómo los voy a enfocar en este tema? ¿Todos los recién nacidos necesitan aspiración de secreciones? No. Solo algunos van a necesitar, y eso es parte de lo que se va a tocar en la clase de RCP neonatal. La ligadura y sección del cordón, ¿cuándo hacerla? Hacer un clampeo tardío del cordón, hacerlo de manera inmediata, ¿qué es mejor? Secado del niño, cuidado de la termorregulación para evitar pérdidas por evaporación, pérdidas muy frecuentes en la sala de partos y en la sala de centro quirúrgico. Identificar claramente al recién nacido, hacer su valoración antropométrica.
Dentro de la adaptación al recién nacido, la atención inmediata, tenemos que cuidarlo de ciertas alteraciones. Tenemos que darle profilaxis. Profilaxis del cordón umbilical al pinzar y seccionar el cordón y seguirla hasta su caída. Previniendo lo que es el tétanos neonatal, previniendo lo que son las complicaciones, las infecciones que se van a... ya que esto es una puerta de entrada, una puerta de acceso directa hacia la circulación. Para esto estamos con alcohol de 70 grados, prevención de la enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K, cosa que se hace a todos los niños, la administración de vitamina K intramuscular de 1 miligramo y 0.5 miligramos en los menores de 1500 gramos. La tercera medida de profilaxis es la profilaxis de la oftalmia neonatal, con tetraciclina al 1%, pomadas oftálmicas de eritromicina al 0.5 dentro de la primera hora de vida. Profilaxis de la oftalmia neonatal relacionada a enfermedad gonocócica y a enfermedad por clamidia. Una valoración que está muy frecuentemente usada es el test de Apgar, que lo que me va a medir es la adaptación del intraútero al extraútero. Vamos a dividirlo en parámetros, ¿no? Cada parámetro se le va a asignar una valoración de 0 a 2 y sumo estas 5 puntuaciones que se obtiene el resultado del test, que es máximo de 10. El test se realiza al minuto y a los 5 minutos de vida. Y cuando yo lo hago cada 5 minutos a los 20 minutos, cuando el bebé a los 5 minutos la valoración es inferior a 7. Ahí tengo que valorar. Tenemos el test de Apgar, que es lo que va a medir la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, no frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, la respuesta a un estímulo como la sonda, tono muscular y color. Y se le asigna valores de 0, 1, 2. Si no tiene frecuencia cardíaca, es una puntuación de 0. Si tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto, es de 1. Frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, una puntuación de 2. Cuando el esfuerzo respiratorio es nulo, tiene una puntuación de 0. Esfuerzo respiratorio débil, una puntuación de 1. Vigoroso, ya llora el niño, es una puntuación de 2. Respuesta a una sonda, si no hay nada de respuesta, 0. Una mueca leve, 1. Una mueca con tos es 2. ¿Cómo está el tono? Un tono flácido, no le voy a asignar un puntaje, le asigno un puntaje 0. En semiflexión, flexión de extremidades inferiores, le agrego un tono bajo. Si tengo anulado lo que son los movimientos, no tengo un adecuado tono, le asigno esos valores previos. Pero si tengo un adecuado tono, asigno 4 puntos. Asigno 2 puntos. Tiene que ver también mucho lo que es el color. Si tengo una cianosis, una palidez generalizada, le voy a asignar una puntuación de 0. Una puntuación de 1 se alcanza cuando hay macrocianosis, una cianosis muy leve. Y puntuación 2 cuando ya estas son pasados. Generalmente nos quedamos en una valoración de Apgar, como muchos lo han escuchado, 9-9. Pero de 7 a 10 puntos ya son buenas condiciones, y menos de 7 de presión cardiorrespiratoria. No quiere decir que Apgar sea igual a asfixia perinatal. Son muchos los signos de asfixia perinatal, criterios bioquímicos como no bioquímicos. Entonces tenemos un acróstico que es A de apariencia, ¿no? Cómo está el esfuerzo respiratorio, pulso, la frecuencia cardíaca, G de gesticulación, respuesta a la sonda, A de actividad de postura y R de respiración. Esa es la valoración Apgar, cómo me define el estado cardiorrespiratorio, la adaptación del intra-extraútero, y no es lo mismo Apgar que valoración para asfixia neonatal.